Con esto vas a poder simplificar las matemáticas muy fácil. Solamente tienes que aprender 3 números y con esos vas a poder factorizar, vas a poder simplificar divisiones, simplificar multiplicaciones, puedes simplificar muchas cosas aprendiendo 3 números. Para ello, yo te voy a enseñar en este video cómo usarlos. Esos 3 números entran en una categoría que se llama números primos. Pero, ¿qué son los números primos? Entre números naturales se pueden separar en dos grupos, números primos y números compuestos. ¿Qué quiere decir esto? Los números primos son todos aquellos que solamente tienen dos divisores. Solamente se pueden dividir entre ellos mismos y entre uno. Para que su división sea válida, la división tiene que dar un número entero. Por ejemplo, el 2 entre 2 es igual a 1. Esta es una división válida porque el resultado es un número entero. Si nosotros hacemos 2 entre 1, va a ser igual a 2. Eso significa que igual es una división válida. Y el 2 solo tiene dos divisiones, solo se puede dividir, tiene dos divisiones válidas. Así que el 2 es un número primo. Las divisiones válidas van a ser nada más con números anteriores. Esto parece un poco complejo al principio, pero no. Les voy a enseñar cómo hacerlo súper rápido. Van a poder identificar a qué números se pueden dividir. Nada más terminen de ver el video. Por ejemplo, todos los demás números que no son números primos se llaman números compuestos. ¿Pero por qué compuestos? Porque están compuestos de números primos. ¿Cómo vamos a saber qué es un número primo o un número compuesto? Ya vimos que solo tiene que tener dos divisiones válidas. Por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Vamos a probar primero con ya probamos el 2, vamos con el 3. El 3 entre 3 es igual a 1. Es una división válida. 3 entre 2 no nos va a dar un resultado que es un número entero. Entonces va a ser una división inválida. Vamos a hacer ahora 3 entre 1, que es igual a 3. El 3 tiene dos divisiones válidas. Dos divisiones en las que terminan en números enteros. Eso significa que el número 3 también es primo. Aquí tenemos que el 2 es primo. El 3 es primo. Ahora probemos con otro número, por ejemplo, el 4, que sería 4 entre 4 es igual a 1, número que es válido, una división que es válida. Ahora, 4 entre 3, una división que va a ser inválida porque no es un número entero. Ahora, 4 entre 2 va a ser igual a 2, una división válida. Después va a ser 4 entre 1 va a ser igual a 4, otra división válida. Aquí podemos ver que el 4 tiene 1, tiene 2 y tiene 3 divisiones que son válidas. Eso significa que como tiene 3 divisiones, es un número compuesto. ¿Pero por qué compuesto? Porque está compuesto de números primos, lo que habíamos comentado. ¿Y cómo vamos a ver eso? Lo que vamos a hacer es el 4, lo vamos a dividir primero entre el primer número primo más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? Dijimos que el 2. 2, 4 entre 2, el resultado es igual a 2. Ahora lo volvemos a dividir por el mismo, porque sí es divisible. 2, 2 entre 2, el resultado es 1. Y aquí ya no importa, porque se puede dividir 1, se puede dividir entre 1. Entonces, el 4, concluimos que el 4 es igual a 2 por 2, que son los 2 12, 2, 2, 2 que nos salieron de resultado. Esto es a grandes rasgos. Les estoy explicando qué es números primos, qué es números compuestos. Lo que vamos a ver ahora es cómo aplicarlo. Ahora sí, tenemos que el siguiente número primo que tenemos que aprendernos es el número 5. Es el siguiente número primo. Lo pueden comprobar como lo hicimos, dividiéndolo con sus antecesores y van a ver que solamente tiene dos divisiones que sean válidas. También uno extra que podrían aprenderse sería el 7,
que también es muy útil en algunos casos, pero con el 2 y el 5 es de los más importantes. Ahorita les voy a enseñar cómo saber qué es divisible entre 2, cómo es divisible entre 3 y cómo es divisible entre 5. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a aplicar lo que ya vimos de los números primos. Lo que vamos a hacer es saber cuáles son los números primos en los que está compuesto el 144. Así que lo ponemos aquí, 144. Lo vamos a dividir primero entre el número primo más pequeño. ¿Cuáles son los números primos que dijimos? El 2, el 3 y el 5. Entonces, el número primo más pequeño es el 2. Va a ser 144 entre 2 nos va a dar 72. Después, 72 entre 2 nos va a dar 36. Vamos a dividir entre 2. Y el resultado es 36. Es divisible entre 2 cuando el último número que tiene, no importa qué tan largo sea el número, pero si el último número que tiene es un múltiplo de 2, o sea, es 2, 4, 6 u 8, si terminan esos números, es divisible entre 2 todo el número. Por ejemplo, aquí, 144, el 4 es un múltiplo de 2, entonces se puede dividir entre 2. El 72 termina en 2, es un múltiplo de 2, y se puede dividir entre 2. También, si termina en 0, significa que se puede dividir entre 2. Ahora, 36 entre 2, el 6 aún es divisible, el 6 aún es múltiplo de 2, entonces 36 entre 2 nos va a dar 18. Después, el 18 sigue siendo múltiplo de 2, va a ser entre 2, va a ser entre 2, y el 18 entre 2 es igual a 9. Después, el 9 no es múltiplo de 2, entonces no se puede dividir entre 2. Así que lo que vamos a hacer es el siguiente número primo que vamos a tener, que sería el 3, es el segundo más pequeño número primo. Entonces, cuando un número es divisible entre 3, eso significa que la suma de todos sus números da un múltiplo de 3. Por ejemplo, estos números anteriores, todos, también son múltiplos de 3, porque al final el 9 es múltiplo de 3. Pero como el 144 está compuesto de estos números, todos los números anteriores también pueden ser divididos entre 3. Por ejemplo, el 18. Si hubiéramos tenido el 18 solito, 18 sería 18, para comprobar que es múltiplo de 3, tendríamos que sumar todos sus números, que sería el 8 más 1 es 9, y el 9 es múltiplo de 3. Para saberlo, sería 1 más 8 es igual a 9, que sería el 1 y el 8 del 18. El 9 es un número múltiplo de 3. Ahora vamos a hacerlo con el 144. El 144 que sería 1 más 4 más 4. 4 más 4, 8 más 1, 9. 9, entonces la suma de todos sus dígitos es también la suma de todos los números da un 9. Eso significa que es un número que está compuesto del número 3. Así que desde el principio también lo pudimos hacer, pero es mejor ir en orden del número primo más pequeño al más grande para que vayas descartando y lo vas simplificando más. 9 entre 3, regresamos a la de 144, 9 entre 3 es igual a 3. Y al final, también el 3, pues ya es un número primo, sabemos entre qué es divisible entre 3. Esto lo tenemos que hacer hasta que nos dé un 1. Entonces, podemos concluir que el 144, que el 144 es igual
a multiplicar el 2 por 2, que sería 2 de este 2, después por 2 de este 2, por 2 de este 2, por 2 de este 2, por 3 de este 3, por 3 de este último 3. Y te preguntarás, ¿esto de qué me está sirviendo? Les voy a poner un ejemplo ya de una aplicación más directa en donde podemos ver cuál es, en una aplicación más directa donde podemos ver que se puede simplificar una operación con la operación que vamos a tener aquí abajo.